yo creo que al final muchos médicos han entendido mal el tratamiento, ¿no? Porque lo primero que uno tiene que hacer es evitar, o sea, hacer que el paciente cambie el estilo de vida. Definitivamente la mayoría de personas en este país estamos mal alimentados, ¿no? Mucho azúcar, mucho carbohidrato, ¿no? Definitivamente eso tiene mucho que ver con muchas de las afecciones que tenemos. Hoy recibimos al doctor Jorge Martínez del Esmoro, médico internista con más de 15 años de experiencia, quien ha revolucionado su práctica médica al integrar la medicina funcional con el enfoque tradicional que domina nuestro sistema de salud. Entonces la medicina funcional tiene un enfoque un poco más amplio y al final lo que buscamos es lo que llamamos la causa raíz. ¿Por qué se originaron estas dolencias? Buscamos justamente hacer como que una hoja de vida de la persona, e inclusive buscas en los antecedentes, no necesariamente inclusive natales, prenatales, sino también de la madre. Mientras la medicina convencional se enfoca en diagnosticar y tratar síntomas, nuestro invitado nos revelará cómo la medicina funcional va mucho más allá, investigando las causas profundas de nuestros malestares a través del análisis integral de nuestro estilo de vida, alimentación e incluso aspectos emocionales que pueden estar somatizándose. Entonces el paciente entra con miedo, con estrés al consultorio y mucho depende de lo que salga de tu boca, ¿no? Para que la persona se vaya mucho más tranquila, inclusive hasta sano. En este episodio descubriremos por qué un simple dolor puede ser la punta del iceberg de un problema mayor y cómo este enfoque revolucionario puede transformar completamente nuestra comprensión de la salud y el proceso de sanación. ¿Qué consejos le darías a una persona que ya ahorita tiene años lidiando con alguna enfermedad sin realmente diagnosticar la causa, ¿no? Y se siente de alguna manera frustrado con la medicina tradicional? Hace poco hice un video que hablaba sobre medicina funcional, pero en realidad ese no es mi tema. Y como ustedes saben, a mí me encanta invitar especialistas en sus temas y hoy día justamente tenemos un invitado súper especial. Él es médico general, pero además está metido en el mundo de la medicina funcional. Así que le damos la bienvenida a Jorge Martínez. Gracias por estar aquí. Gracias, Pamela, gracias. Sí, muchas gracias por invitarnos. La idea de hablar de medicina funcional para mí es algo muy importante, no solamente para las personas, sino para el mundo médico, en verdad, porque es aperturar un poco nuestro esquema o lo que nos han enseñado, ¿no? Así es. ¿No? Cuéntanos un poquito primero de ti, porque tú eres médico general, pero creo que eres internista también. Yo soy, ¿no?, médico internista, ¿no? de carrera, de profesión, de especialidad, ponlo así. Y bueno, de hace unos años he entrado en este mundo de la medicina funcional, ¿no? Yendo cursos, tratando de capacitarse con cada día más, ¿no? Y obviamente aplicándolo en lo que hago en el día a día, ¿no? En el día a día, en medicina interna, si bien es cierto que la medicina que nos han enseñado es una medicina más occidentalizada, en la cual generalmente nosotros nos enfocamos en el síntoma, ¿no? Y buscar cómo paliar el síntoma, cómo mejorar esto. Definitivamente hay dos grupos de enfermedades agudas y enfermedades crónicas, ¿no? De repente la medicina funcional tiene mucho más enfoque en lo que es la parte crónica, en la parte, digamos, las enfermedades con las cuales uno nace, pero las va adquiriendo en el tiempo en base a diferentes tipos de factores de riesgo que están en el medio ambiente, ¿no? Entonces la medicina funcional tiene bastante que ver en todo eso. Explícanos un poquito como para que todos sepan qué es exactamente la medicina funcional y cómo se diferencia de la medicina convencional. Ya, bueno, como te explicaba, la medicina convencional realmente nos vamos a enfocar en los síntomas, los signos del paciente, hacer un diagnóstico y en base al diagnóstico buscar que esos síntomas disminuyan, ¿no? Pero en la medicina funcional tiene un approach, o digamos, se ve un poquito más allá. Buscamos no solamente la parte orgánica del paciente, sino también nos basamos bastante en lo que es, hablamos de pilares, ¿no? Hablamos del pilar de la parte mental, la parte psicológica de la persona, la parte física, el movimiento, esta persona se mueve, no se mueve, hace ejercicio, no hace ejercicio, cuánto ejercicio hace, qué tipo de ejercicio hace, le beneficia, no le beneficia, ¿no? La parte también, obviamente, muy importante, la nutrición, ¿no? Qué come esta persona, qué no come esta persona, hace cuánto tiempo come así, ¿no? Ha cambiado su dieta, de repente vivía en un país, cambió de país, o vivía de repente dentro del país, vivía en un departamento, en la selva, en la sierra, ahora vive en la costa, o viceversa. Y todos esos cambios nutricionales, cómo impactan, ¿no?, dentro de tu salud,
¿no? Y al mismo tiempo también la parte del sueño, ¿no? ¿Qué tanto te recuperas? ¿Qué tanto duermes bien? Te cuesta agarrar sueño, ¿no? O duermes bien, no te cuesta agarrar sueño, pero de repente te levantas a medianoche, o de repente duermes toda la noche, pero te levantas cansado, no te recuperas. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces la medicina funcional tiene un enfoque un poco más amplio y al final lo que buscamos es lo que llamamos la causa raíz. Claro. ¿No? ¿Por qué se originaron estas dolencias? ¿Por qué esta persona terminó siendo diabético? ¿Por qué esta persona terminó con una enfermedad autoinmune, inmunológica? ¿Por qué esta persona de repente tiene una expresión de sus dolencias con dolores articulares, con de repente lesiones dérmicas o de repente problemas gastrointestinales que se ve bastante, ¿no? Entonces al final es lo que buscamos, ¿no? Y buscamos una causa raíz enfocada en todos estos pilares, ¿no? Y no solamente en un tema orgánico, o sea, decir, tienes un problema del pulmón, tienes un problema del corazón, tienes un problema netamente de tu páncreas, no, esto es un poco más englobar. Más holístico. Es más holístico, pero al mismo tiempo también enfocamos otras partes del ser humano que a veces en la medicina occidental no las vemos o las vemos muy tangencialmente, ¿no? Claro, porque yo lo que yo veo, y fue por eso que yo te quería invitar para que tú nos expliques más la importancia de hacerse chequeos un poco más profundos, ¿no? Porque lo típico, tengo migraña, voy al médico, toma tu paracetamol o tu Excedrin o tu lo que sea, claro, estás como tapando un poquito, ¿no? Como metiendo el polvito debajo de la alfombra. Es paliar. Pero en realidad, tiene que haber un motivo que te esté generando esa migraña. Claro, suponte, bueno, tocando el tema puntual migraña. Que vemos, bueno, también he trabajado en emergencia mucho tiempo, que vemos un paciente con migraña que ha usado, no sé, 10 fármacos en los últimos 5 años, cambiando de uno a otro, los neurólogos le dan, sí, el último fármaco, con esto te va a calmar, con esto el otro, pero el paciente regresa y regresa y regresa, ¿no? Y en verdad no estamos viendo que de repente el paciente tiene una migraña porque requiere hacer más ejercicio, porque tiene un tema tensional de repente en el trabajo, tiene un estrés laboral fuerte que no lo está modificando, no lo está viendo, ¿no? De repente también es un tema nutricional, ¿no? La migraña está muy ligada a temas de alimentos y por ahí van los temas, ¿no? O sea, claro. y en verdad es donde tú tienes que ir, cambiar ese tipo de estilo de vida, o cambiar ese punto, y con eso de repente las migrañas pueden ser mucho más tolerables y no necesitar de estar cambiando de fármacos y acudiendo a emergencia cada mes. Tal cual. Sí, que es un problema, ¿no? ¿Y cómo haces tú? O sea, porque yo me imagino que este tipo de pacientes es un 360, ¿no? O sea, tu estilo de vida, tu nutrición, lo que hablabas, sí, ¿no? Claro. Donde vives, porque de hecho yo vi una historia que creo que la comenté en el video, justamente Medicina Funcional, de una chica que también tenía unos problemas terribles no me acuerdo exactamente de qué era, pero al final resultó ser que era el ambiente en el que vivía, que estaba lleno de moho. Sí, claro. ¿No? En la oficina que trabajaba estaba llena de moho, entonces la sacaron de ahí y por otro lado vieron también, por ejemplo, que utilizaba muchísimos productos cosméticos con alta cantidad de químicos, disruptores hormonales, ¿no? Algunos metales, ¿no? Y que eso también influía, creo que eran migrañas, no recuerdo bien. Entonces, ¿cómo haces este 360? Porque claro, una cosa es lo que te dice el paciente y otra cosa es la realidad. Y otra cosa es lo que el paciente de repente no ve, ¿no? Por ejemplo, me pongo un ejemplo. Ahorita ha habido una filtración de agua con las lluvias y entonces estamos viendo de solucionar porque si no se va a llenar de hongos. Sí, claro. Pero si yo no veo eso y no lo detecto o no sé, no creo que sea una causa de un problema, ¿cómo llegas tú a ese tipo de diagnóstico? Claro. ¿No? A ver, en la consulta de medicina funcional en sí no es una consulta de 15 minutos, bueno, no puede ser una consulta de 15 minutos o 20 minutos. Buscamos una consulta un poco más larga justamente para poder, como tú dices, ¿no? Poder llegar al paciente y poder identificar la causa, ¿no? Indagar. Indagar. Ahora, no solamente es una causa que puede haber sido, no sé, ayer, antes de ayer. Buscamos justamente hacer como que una hoja de vida de la persona e inclusive buscas en los antecedentes, no necesariamente inclusive natales, prenatales, sino también de la madre. O sea, se sabe que ciertos problemas o condiciones que pudo haber tenido la madre en la gestación van a influir en la persona, ¿no? Y ahí ya nos metemos en un tema de hablar de repente de lo que es la microbiota. Claro. ¿No? La microbiota es un tema que vemos bastante
Microbiota es digamos, toda la flora y fauna que tenemos en varias partes del cuerpo. Bueno, nosotros nos centramos bastante en la flora, lo que es la parte de la flora intestinal, ¿no? Y cómo va modificando en el tiempo en base a ciertos factores, ¿no es cierto? Que vas adquiriendo, como te digo, en la etapa del embarazo, en la etapa del nacimiento, ¿no? Durante la vida, ¿cómo se llama? De niño, de adolescente, y cómo eso va cambiando, y justamente es ahí donde tú puedes ir haciendo match con problemas psicológicos, alteraciones en la dieta, temas no necesariamente en el sueño, o de repente tu nutrición, como esas cosas que van cambiando en el tiempo, ¿no? Y haces el match justamente con los síntomas o signos o las patologías que te van diagnosticando, ¿no? Y eso cuando te haces la consulta de medicina funcional, muchas veces, comencé con el hipotiroidismo e hipertensión. A ver, vamos a ver. Y vemos detrás de la línea del tiempo y encontramos que esa persona, justo cuando tuvo ese problema, falleció un familiar, ¿no? O de repente tuvo un problema, se quedó sin trabajo, ¿no? O de repente una ruptura amorosa, ¿no? Un divorcio, y eso es muy típico, ¿no? Y ahora obviamente pues con nuestro tipo de familias más disfuncionales actualmente, esas cosas son mucho más frecuentes. Y mira, justo hace poco entrevisté a una amiga que ella tuvo cáncer de mama y ella nos comentaba en el podcast que una enfermera en Oncosalud le preguntó: evalúa qué han pasado los últimos 4 años de tu vida. ¿Qué tanto crees tú que influye a nivel corporal las emociones? O sea, totalmente. Lo acabas de mencionar, pero... Las emociones son todo. O sea, como te digo, justamente por eso a veces es enfocar eso. O sea, yo he tenido muchos pacientes, y los tengo actualmente, ¿no? Que gran parte de sus problemas o sus inflamaciones son por el tema emocional. Te cuento un caso bien... me encantan los casos. Que puede ser un poco jocoso, ¿no? Hay una paciente diabética que esta señora, la diabetes también se puede descontrolar obviamente por el tema emocional. Nadie le puede controlar la glucosa en su casa, la ha visto múltiples endocrinólogos, está con insulina, un montón de fármacos. Y no controla, va de un lado para otro, al final siempre termina conmigo, ¿no? Y yo la mando al endocrinólogo, ya, anda al endocrinólogo, yo ya no quiero ver, yo no puedo ya, anda con el otro. Él es el especialista, él sabe de insulinas, yo no sé tanto, anda con él. Ok, y aún así no controla. Y esta señora en COVID, en pandemia, le da COVID. Yeah. ¿No? Y yo en esa época en pandemia yo lideraba una unidad en una clínica, teníamos una unidad de COVID, ¿no? Y la hospitalicé justamente, ya ven, te voy a hospitalizar. La señora tenía 30-40% del pulmón afectado, wow. ¿no? Con oxígeno y todo, y con corticoides y todo, pero hospitalizada, ¿no? Y sus glucosas estaban controladas, ¿no? Y cuando yo le decía, pero escucha, ¿cuál era el problema? El gran problema de esta señora era la familia, ¿no? Entonces cuando yo le dije, tu familia te quiere visitar, queremos hacer una videollamada con tu familia, ella me dijo, no quiero verlos. No me digas que le subió la glucosa. Acá yo estoy tranquila. Y dicho y hecho, o sea, mientras estaba tranquila y no veía a la familia, a pesar de que estaba con COVID, su glicemia se mantenían controladas. Maña. O sea, cuando se va a la casa, ¡pum! Contraemocional. Entonces ahí te das cuenta que todas esas cosas son muy emotivas. Y después el caso de una paciente también post-COVID, se sabe que el post-COVID te puede generar inflamaciones. Esta señora comenzó a hacer lesiones en la piel, fiebres, dolores articulares. Le busqué enfermedades reumatológicas, exactamente no tenía. Todos los marcadores al menos estaban negativos. Los marcadores inflamatorios positivos, pero los marcadores para enfermedades autoinmunes negativos, ¿no? Pero le encontré, unos ganglios alterados, ¿no? Y obviamente tenía la inflamación post-COVID, pero tenía también un problema con su hija. Ella era separada, pero tenía un problema con su hija, pues su hija era una chica adolescente y obviamente pues... alocada. Sabemos pues que quería hacer lo que le daba la gana, no le hacía caso a la mamá. Lo que nos viene, amigo, lo que nos viene. Entonces, al final ella pudo controlar y supo entender, ¿no? O ya no hacerle caso a la hija en las cosas que le ponía o que le estresaba, y el cuadro inflamatorio bajó y desapareció, ¿no? Definitivamente las emociones tienen mucho que ver, y en el cáncer también, ¿no? Porque al final las emociones van a derivar en liberación de neurotransmisores, y los neurotransmisores tienen mucho que ver también con la parte del sistema inmunológico, ¿no? Inclusive hay una ciencia que se llama la psiconeuroinmunidad, ¿no? Psiconeuroinmunidad, ¿no? Y eso tiene años.
Entonces se sabe que la parte de los neurotransmisores, ¿no? De diferentes tipos de neurotransmisores pueden controlar en cierta forma el sistema inmunológico. Entonces, definitivamente, cuando tú tienes una baja en el sistema inmunológico, ya sea por lo que sea, eso puede originar enfermedades agudas, como suponte, ahorita se está viendo bastante herpes zóster, ¿no? Y el herpes zóster y en jóvenes, ¿no? No necesariamente tiene que ser un anciano, no, se ve el herpes zóster en jóvenes. Que es mucho por estrés, ¿no? Y generalmente es por estrés. Entonces ahí te das cuenta, eso es una causa-efecto muy típica, ¿no? Y lo que te iba a preguntar, porque hay algunos médicos también un poco más naturistas que relacionan diferentes tipos de cáncer con diferentes emociones, Sí, ¿no? es cierto. Sí, porque, por ejemplo, cuando mi mami le dio el cáncer de páncreas y nos fuimos a hacer ese tratamiento alternativo, el doctor a mí me dijo, una de las chicas que estaba ahí, me dijo como, ha pasado algo que a tu mamá le haya afectado mucho, que tenga que ver con algo relacionado a dulzura, algo que a ella le parecía muy tierno y de repente se acabó, o algo que a ella le generara mucha dulzura y de repente, no sé, me invento, ¿no? Que tu hijo, que era como el niño en sus ojos, se ha distanciado. Yo le dije, ¿sabes qué pasó? Murió su hermano menor. Me dijo, eso es. Sí, claro. Porque me dijo, el órgano, el páncreas es como el órgano de la dulzura, pues donde se produce la insulina, ¿no? Entonces me dice como que está relacionado. Claro. ¿Tú cómo relacionarías, por ejemplo, porque hablando de esta chica que te comentaba hace un rato, esta enfermera también le hizo esta pregunta y claro, el seno viene a ser como un órgano de alguna manera sexual, ¿no? O sea, está muy catalogado en la sexualidad de la mujer. Y ella se había separado de su esposo y como que se había peleado con el cáncer de Lima, mama, ¿no? me parece que está muy relacionado al tema de ese tipo de depresión, ¿no? Un poco de depresión, abandono, ¿no? Sí, hay ciertas relaciones, es cierto, ¿no? O sea, y ahí generalmente cuando tú tienes estos pacientes, como te digo, o sea, el approach no solamente va a ser médico, sino también nutricional, psicología, ¿no? Justamente para poder hacer un manejo más integral de la persona, ¿no? Que no solamente que, ok, toma esto, ok, haz esto, no, sino te ayudamos, pero justamente tienes que buscar esto, tienes que buscar el otro. Y ahora hablando un poco, porque ya hablamos de las emociones, hablando del tema nutricional, tú sabes que César, bueno, César es tu paciente también, ha estado medicado toda la vida con pastillas para hipertensión. Y él ahora que está haciendo una dieta keto, se acabó la hipertensión. O sea, para él me dijo, o sea, porque él tenía una hipertensión idiopática, o sea, Claro. No tengo idea de cómo nació, ¿no? Y la tienes de chibolo, 21, 22 años, ¿no? O sea, medicada de los 22 años con una pastilla es mucho. Pero ahora con su dieta keto desapareció. ¿Qué otras enfermedades con una buena alimentación, o en todo caso más que con una buena alimentación, encontrando los factores que a ti como persona te pueden afectar, se podrían tratar de, como bueno, cambiando la dieta? Claro, obviamente tienes que primero el diagnóstico o qué es lo que está afectando a la persona y de ahí comenzar a ver cómo puedes ayudarlo con la parte nutricional, ¿no? Ahora, definitivamente la mayoría de personas en este país estamos mal alimentados, ¿no? Mucho azúcar, mucho carbohidrato, ¿no? Definitivamente eso tiene mucho que ver con muchas de las afecciones que tenemos, ¿no? Claro. Si tú hablas de azúcar y comenzamos a ver microbiota, definitivamente la microbiota se altera mucho cuando consumes azúcar, cambia tu microbiota, es una microbiota que le gusta mucho más fermentar, ¿no? Porque le está dando más alimento tipo azúcar, ¿no? Entonces, y esa microbiota es la que más te va a dañar el intestino y eso va a generar inflamación. Y ahí, bueno, nacen muchas cosas, ¿no? Entonces, si solamente nos basamos en ese criterio de microbiota alterada por azúcares y que eso genera inflamación, definitivamente todas las enfermedades inflamatorias tú las puedes modificar solamente modificando tu dieta. Y obviamente le quitas el azúcar. Claro. Que es lo que está diciendo César, es una dieta cetogénica. Sí. Entonces, en una dieta cetogénica tú lo que haces es enseñarle a tu cuerpo, ¿no?, a generar energía por otras vías. Así es. ¿No? Y es una energía más limpia, ¿no? Y tu cuerpo, inclusive la persona que comienza a hacer cetosis, ¿no?, el cuerpo como que genera más energía. Porque el cuerpo como que sabe que no va a recibir azúcar. Entonces tiene que generar más energía. Y yo que estuve haciéndola también, de verdad que tu mente empieza te activas funcionar más. mejor. Porque ¿qué pasa? No tienes estos bajones de glucosa que te da sueño, ¿no? Exacto. Entonces hay muchas cosas que tú puedes modificar, ¿no? Suponte, a ver, candidiasis. La candidiasis, que es muy típica en muchas chicas, en muchas mujeres, se sabe que está muy ligado al alto consumo de azúcar. Muchos de los pacientes o estas personas que tienen candidiasis
¿no? Están asociados a, sí, me como un postre cada vez que almuerzo, o de repente sí, me como un chocolatito todas las tardes, y definitivamente eso es lo que te puede estar afectando, y están con tratamientos cada 2, cada 3 meses, van al ginecólogo, esto y el otro, pero al final la causa raíz es tu dieta, ¿no? Y así tú lo vas a variar, y hay muchas cosas en eso. Supongo, te cuento un tema personal de Máximo, tú lo conoces a mi hijo, que es amigo de tu hijo. Claro. Él hace 2 años comenzó a tener forúnculos. Forúnculos, o sea, y le salía, oye, ¿qué es esto? Dijimos, Máximo, deja de comer mayonesa. Vamos a ver, ¿no? A ver, deja de comer mayonesa. Porque 3 veces ese año ya había tenido forúnculos y antibióticos, y pucha, oye, antibióticos, o sea, tampoco es algo que me gusta estar medicando a mis hijos con antibióticos todo el tiempo, obvio. ¿no? Y además que el dolor, no quería ir al colegio, no podía sentarse bien, el pobre. Pero le quitamos la mayonesa y chao. Se desapareció. ¿Y por qué lo relacionaste con la mayonesa? Por un tema de repente de grasa, el tema obviamente la fisiopatología del forúnculo es un poro que se tapa con la grasa y obviamente se infecta y comienza este problema, ¿no? Entonces, obviamente lo que más alto contenido en grasa tenía que él consumía era la mayonesa, ¿no? Porque tampoco es que, bueno, consuma, pues, no sé, chicharrón, mucha fritura ni nada, ¿no? Tratamos de comer sano en casa, pero justamente eso se lo quitó y mejoró y se desapareció. Y por ejemplo, ya, en este caso, Máximo es tu hijo y tú ves en su día a día qué es lo que come. ¿Cómo llegas a saber qué cosas cambiar en tus pacientes? O sea, ¿qué preguntas les haces? Te hablo del caso que te comentaba hace un rato, justamente ¿no? dentro de la consulta de medicina funcional, una de las partes de la consulta es esa, ¿qué comes? Ok. O sea, ¿qué comes en el desayuno? ¿Qué comes en el almuerzo? ¿Qué comes en la cena? ¿No? ¿Haces entre comidas? ¿No haces entre comidas? ¿No? Y ahí vas viendo en dónde puedes encontrar, ¿no?, puntos o factores que podrían alterar o que están asociados a la patología que tiene el paciente, o en todo caso dónde puedes de repente, ¿no?, hacer de repente algún tipo de modificación, ¿no? Ya, pero por ejemplo, es que me voy a este tema de la mayonesa porque es algo muy puntual, porque una persona te puede decir, yo como ensaladas, como pollito a la plancha, no sé qué, y no te comenta, le meto la mayonesa porque para la gente creo que la mayonesa, las salsas no es como parte de tu comida, es como un complementito. Es como decir, tomo jugo de papaya, ¿no? O sea, eso te lo dicen, pero si a este jugo de papaya le metiste 3 gotas de limón, no te dicen jugo de papaya con 3 gotas, o sea, te dicen jugo de papaya. Bueno, definitivamente, o sea, lo ideal es hacer la consulta de medicina funcional, ¿no? De repente, bueno, hay personas que se dejan romper el hielo mucho más fácil y te pueden comentar más cosas. Hay personas que de repente no, pero lo ideal muchas veces es cuando en sí puedes identificar que hay un problema nutricional con esa persona, derivarlo a un nutricionista que te da el soporte en la parte nutricional. Claro. Y de repente con él, digamos, esos 5 o 10 minutos que tú tuviste de consulta sobre su dieta, ella lo va a poder ampliar más. O sea, tú dentro de medicina funcional sí trabajas acompañado con otras especialidades. Pues es lo que iba, o sea, definitivamente, si nosotros vamos a hacer un abordaje, ¿no? 360, donde vas a ver también la parte psicológica, la parte de ejercicio, la parte de nutrición, ¿no? La parte de sueño, eso tienes que necesitar otras herramientas, bueno, o otras personas, ¿no? Y dentro de ellos, pues, el equipo generalmente es psicología, nutrición, ¿no? E inclusive de repente, bueno, se puede ver con quién puede hacer un coaching en la parte física, ¿no? ¿No? Y sí, y eso es lo ideal, ¿no? Al final, como te digo, como tú dices, 360, y con todos estos apoyos y estas ayudas, te estoy ayudando a ti. Las mejores conversaciones nacen alrededor de una buena taza de café. Por eso, en cada episodio, La Lupe nos acompaña con su delicioso café listo para preparar. Un café con personalidad, como tú. Con La Lupe tienes la opción perfecta para cada momento. Caliente para inspirarte o frappuccino para refrescarte. El balance perfecto de café, leche y aromáticos que transforman cada sorbo en una experiencia. La Lupe, el café que une voces y despierta ideas. Orgullosamente auspiciador oficial de nuestras conversaciones más memorables, porque las grandes historias merecen un gran café. ¿Y estos médicos con los que trabajas, qué opinan sobre la medicina funcional? Porque yo también he escuchado de varios doctores que son como medio escépticos, que son mucho más tradicionales con el tema de medicación y que te dicen pues como
Diagnóstico y medicación y lo demás para ellos es como nada que ver, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, en la medicina occidental, bueno, también en medicina funcional se habla bastante de lo que es medicina basada en evidencia, ¿no? Ya hace ya Todo el método 40 científico. años, pues, exacto. Entonces, todo el método científico y cómo eso llegas a definir que esto es bueno y que esto no es bueno, ¿no? Sin embargo, en el tiempo también hay cosas que van cambiando. Es como que antes le decían, sí, tal estudio de no sé cuántos pacientes al final determinó que todos los pacientes hipertensos, diabéticos y con colesterol deberían recibir aspirina. Ya. Ok, bacán. Entonces, aspirina para todo el mundo. Pero hace unos años, bueno, hace unos 10 años más o menos, del mismo estudio, que obviamente siguieron analizando a los pacientes, encontraron que muchos de los pacientes que tomaban aspirina comenzaban a tener sangrados, ¿no? Entonces dijeron, ¡ay, no! Cuidado, no, mejor solamente los que tienen alto riesgo. Entonces, aguanta. Entonces, ¿dónde quedó toda la evidencia, no? Entonces, la evidencia la vas encontrando en el tiempo, es cierto, pero en medicina funcional también ya hay evidencia sobre ciertos tratamientos, ¿no? O sea, es cierto que no, todavía no hay muchos estudios, grandes estudios, metaanálisis y todo lo que uno busca de repente, pero sí, ahora, yo siempre he dicho, la mejor evidencia es tú y la persona y el paciente, ¿no? Ahora, no estamos buscando, obviamente, dar cosas experimentales ni nada de eso, ¿no? O sea, la idea de medicina funcional los apoyamos bastante en suplementos, ¿no? Oligoelementos, obviamente, pues, mejorar los estilos de vida y todo eso. Y cuando tú revisas guías de tratamiento en verdad, de colesterol, de hipertensión, de dislipidemia, lo primero que te dicen es trata de modificar el estilo de vida de tu paciente. Sin embargo, lo primero que hacen la mayoría de médicos es dar una pastilla. Exacto. Entonces, en verdad, yo creo que al final muchos médicos han entendido mal la guía del tratamiento, ¿no? Porque lo primero que uno tiene que hacer es evitar, o sea, hacer que el paciente cambie el estilo de vida. Y los pacientes que lo logran son los que comienzan a ir bien, ¿no? En verdad, el porcentaje de pacientes que están adheridos al tratamiento, ¿no? O que tienen de repente un buen control metabólico, hablo de los hipertensos y los diabéticos, en el mundo es menos del 50%. Y en países como el nuestro es mucho menor todavía. O sea, si tú te pones a ver diabéticos, o sea, el 20-25% son los que llegan a tener un buen control metabólico, ¿no? De repente un 30%, en el país me refiero, ¿no? Yeah. Entonces te das cuenta que, o sea, ese resto... ¿Y están tomando pastillas? Sí, de repente están tomando pastillas. ¿No? Pero, ¿qué están haciendo? Claro. No están haciendo una buena dieta. Sobre lo mismo le están metiendo la solución, entonces ¿no? solamente, una vez más, estamos paliando. Entonces, no estamos enseñando. El médico tiene un deber. Yo, bueno, siempre les voy a decir a los pacientes, yo soy una guía. Tú decides si me haces caso o no me haces caso. Tal cual. Claro, yo te voy a recalcar siempre. Obviamente, también hay formas de recalcar las cosas, ¿no? De repente hay muchos colegas... de repente la vieja escuela que se reniegan o se molestan con el paciente, pero a veces ya eso el paciente a veces lo toma mal, ¿no? Y a veces busca otro. Hay pacientes que de repente sí dicen, bueno, el doctorcito, sí, pero, o sea, yo creo que hay formas de tratar de canalizar, ¿no? Lo que tú le quieres enseñar o lo que tú le quieres decir a la persona, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucha gente que puede apoyarse. Y en el tiempo se irán viendo pues que esto en verdad tiene una ciencia, ¿no? Y que en verdad ayuda. O sea, la idea no es cambiar, al menos en mi idea, no es cambiar netamente, dejar de recetar medicinas, ¿no? Si es que es necesario. Si es que son necesarios. O sea, si viene un paciente con un colesterol malo en 200, 230, yo no le voy a decir, pues no, toma tu omega 3 nomás, ¿no? O sea, porque yo sé que de repente si la persona es hipertensa y además tiene más de 40 años, su riesgo coronario es alto. Entonces, definitivamente hay una ciencia que dice que eso tienes que tratarlo con esto. Pero además, obviamente, vamos a dar esto, vamos a dar otras cosas, ¿no? Y la idea, obviamente, es que tú dejes de tomar la pastilla. Claro. No quedarte con la pastilla todo el tiempo. Eso, es ¿no? el objetivo, ¿no? Porque yo lo que veo es que César demostrando que, oye, ya no tengo hipertensión, cambié. Ah, no, pero es que tienes que tomar esta otra. Y es como, César me dice, no entiendo por qué quieren que siga tomando la pastilla cuando les digo que ya no la necesito. Le pusieron el mapa para medir. No tuvo picos y era como que, o sea, por último, tenla por si en algún momento haces un pico, porque creo que César hace mucho también hipertensión emocional, ¿no? Claro, Cuando está estresado, cuando nos peleamos. Pero en general ya no hace los picos, ¿no? Entonces,
Por último, oye, si en un momento se te sube, Claro, pues, contrólala claro, para claro. que tampoco te Claro, infartes, ¿me entiendes? ten tu lifesaver en el momento que lo necesitas. Exacto. Pero en verdad, si no lo necesitas todo el tiempo, no. Porque eso es lo que vemos, la tendencia de sigue medicando. Y algo que he visto mucho y que no comparto es, mis hijos se enferman, tú te tienes hijos pequeños igual que yo. Ujú. 6 veces al año uno de tus hijos está enfermo, ¿no? Que por el nido, que por el colegio, que porque cambio de temporada, porque salió Sí. de la piscina y no se abrigó, Sí, lo que sí, quieras. Y muchas veces son virus, pues que Sí. llegan al salón y Ajá. uno dice hola y todos dicen achí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces han venido médicos a evaluar a los niños y es como, sí, es un virus, toma este antibiótico. Pero oye, ¿para qué tomo antibióticos? Si me estás diciendo que es un virus, ¿por qué Claro. me das un antibiótico? Sí, sí. Y César y yo lo que hacemos es chavo antibiótico. Tenemos ahí en el botiquín Claro. 200 frascos cerrados que nos dan, que encima son antibióticos pues que generan resistencia rápido. Claro. ¿No? Y si vemos el tema de los antibióticos en el mundo de medicina funcional, justamente también es un factor modificante de microbiota, Tal cual. ¿no? Entonces, justamente esos niños que hoy por hoy son muy alérgicos o tienen también inclusive hasta temas de migraña y todo, o sea, que han tenido, digamos, que tienen hoy por hoy problemas inflamatorios, ¿no? Muchas veces cuando haces esa revisión, ¿no? En el tiempo. Bueno, en el tiempo, ¿no? O esas personas, sí, doctor, yo sufría mucho de amigdalitis y me dan antibióticos cada 2 meses, cada 3 meses. Ahí está tu tema. Entonces te das cuenta que ahí cambió la microbiota. Y después de eso, a los 2-3 años, migraña, ¿no? Y después de eso, a los 2-3 años, migraña, Hipertensión. problemas respiratorios. Claro. Y ya, y en la vida adulta, hipertensión, diabetes. Entonces, te das cuenta cómo la inflamación, ¿no? Pero obviamente buscas cuándo comenzó esa inflamación, cuándo cambió esa microbiota, ¿no? Y de repente la continuaste cambiando en el tiempo, ¿no? Claro. ¿No? Y eso es lo que al final te originan estos problemas crónicos. O aparecen otros problemas, ¿no? Autoinmunes y todo esto. Como la carga psicológica en muchas personas puede originar enfermedades autoinmunes también, Claro. ¿no? Son factores externos, ¿no? Entonces, al final, la idea es tratar de modificar o encontrar la causa raíz de estos males y comenzar a modificar ahí. Muchas veces, como tú dices, ¿no? Problemas crónicos que podrían estar asociados a de repente un tema emocional. Ujú. De repente es una muerte que tú hasta ahorita no la asimilas, procesaste. no la procesaste. Vamos, haz de repente bioneuroemoción, haz no sé, constelaciones, cosas que te ayuden A ¿no? soltar. a soltar y a liberar, ¿no? Claro. Y solamente así tú puedes modificar la enfermedad, ¿no? Y se ve, o sea, no necesitamos un estudio para demostrarlo, o sea, se ve. Sí, de hecho, una de mis mejores amigas, que fue la primera invitada del podcast, es terapeuta holística. Y ella ha visto casos en que en una constelación el cáncer que era representado por alguien salía del campo y efectivamente salía en la vida, porque era un tema de mucho Sí, claro. arraigo emocional a algo, ¿no? Ujú, Consulta, hace un ratito también hablaste de los suplementos. ujú. Cuéntanos un poco cómo utilizas o en qué casos utilizas Claro, los suplementos van a aportar, digamos, un beneficio extra, ¿no? Digamos, a ver, muchas consultas a veces por baja energía, ¿no? Entonces de repente buscamos qué es lo que puede estar sucediendo en esta persona. Bueno, obviamente podemos solicitar muchos análisis para ver pues, si hay algún tema más orgánico, hipotiroidismo, déficit de B12, ¿no? Déficit de vitamina D, qué sé yo, algún problema de repente cortisol elevado, ¿no? Entonces ya buscas algo orgánico y a veces también, bueno, buscas darle un suplemento a la persona para que se sienta mejor, ¿no? Entonces puedes usar suplementos como, no sé, coenzima Q10, ¿no? De repente antioxidantes, omega 3, ¿no? Si la persona sufre de muchas infecciones, quiere mejorar su estado inmunológico, vitamina C, ¿no? O sea, los suplementos al final van a ayudarte a conseguir el objetivo final, ¿no? Entonces, tienes múltiples suplementos, es cierto, bueno, si ya queremos entrar en el mundo de microbiota, bueno, vamos a ver que son prebióticos, probióticos. Eso es nuestro mercado, de repente no es muy amplio, pero bueno, si se pueden conseguir, de repente trayendo de Estados Unidos o qué sé yo, a través de Amazon cada día, ¿no? Es también una opción, ¿no? Hay otros exámenes que también se pueden pedir que son de microbiota intestinal, son exámenes que no se hacen acá, hay laboratorios que lo hacen, que lo mandan al extranjero. Con eso tú puedes tener un mapeo de la microbiota de la persona y de repente tener un tratamiento un poco más, ¿no? No tan empírico, sino más dirigido a qué tipo de microbiota tienes, qué tipo de bacteria te está faltando,
que a veces tienes lo que se llama el SIBO, ¿no? Que es que se ha puesto de moda ahora también. Sí, que el SIBO es un síndrome que está asociado a un crecimiento no habitual de bacterias en una parte del intestino que no deberían estar, ¿no? Entonces, con eso generalmente lo que tú buscas es dar un tratamiento de matar ese tipo de bacterias. Bueno, ahí a veces sí usamos antibióticos, ¿no? Y después sembrar, ¿no? Sembrar una nueva flora, y con esa flora tratar de restituir y que eso sea, digamos, lo que va ayudando a la persona. Yo he escuchado también acerca de SIBO y justamente lo que dices de matas bacterias que están como en exceso y refloras. ¿Cómo hacen este reflore? Porque, a ver, en algunos casos he escuchado que hasta incluso sacas... ¿Un trasplante de heces? Sí, ¿es cierto que se hace eso? Lo que haces es un trasplante, claro, pero lo que haces en verdad es resiembras flora intestinal, no vas a resiembrar. Claro, yo sé que no se lo vas a meter de frente, claro, ¿no? Pero claro, sí existe este tipo de tratamientos. O sea, sí, pero no es algo muy habitual definitivamente. Porque acá yo pienso siempre en probióticos, enterogermina, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú hablas de probióticos, muchos de los probióticos son no artificiales, pero son hechos en laboratorio, ¿no? Hay pocos probióticos que son naturales o propios de humanos, ¿no? Hay algunos de ellos que sí, bueno, pero obviamente acá no los hay, tienes que traerlos del extranjero y todo eso, ¿no? Sí, es una forma, ¿no? Pero eso ya es un tratamiento un poquito más avanzado, ¿no? Ok, acá todavía no se hace. Acá todavía eso, que yo sepa, no se hace, ¿no? Okay. Ahora, el mundo de la microbiota actualmente está entrando bastante en el tema autismo, ¿no? Los pediatras están viendo que los cambios de microbiota tienen mucho que ver con la parte cerebral, justamente lo que hablábamos de emociones, ¿no? Inclusive se habla mucho del nervio vago, que es la conexión del cerebro y el intestino, ¿no? De cómo el intestino tiene más mensajes del intestino hacia el cerebro que el cerebro hacia el intestino, ¿no? Por eso que le hablan que es el segundo cerebro. Claro, ¿no? Y de hecho dicen también que cuando tú cambias la alimentación de un niño, puedes revertir el autismo, Puedes ayudarte bastante con eso. Sobre todo cuando son casos leves, casos más leves, ¿no? exacto, sí. O sea, casos más leves o detectarlo tempranamente, ¿no? Si el niño de repente, está con estos temas y está consumiendo de repente, pues, no sé, muchos azúcares, qué sé yo, comidas procesadas, lamentablemente, bueno, hacemos mea culpa todo. Sí, claro. Pero es que es así, ¿no? Y esas cosas están afectando a los niños. Afectan mucho. Sí. De hecho, hoy día, después de ti, tengo otro invitado con el que ya va a venir ese capítulo, con el que vamos a hablar de cómo los colorantes, los aditivos, los saborizantes artificiales están afectando y están relacionándose mucho más que con autismo, con TDA, que ahorita la tasa de TDA ha disparado bastante. Pero bueno, eso lo van a ver en el próximo episodio. Pero aparte de eso, hace un rato comentabas de estos suplementos. ¿Tú, por ejemplo, te apoyas también en los adaptógenos o cuál es tu concepto sobre los adaptógenos? Los adaptógenos al final, sí, también. Los adaptógenos al final también. Son sustancias que van a ayudar a desinflamar, a modificar tu sistema inmunológico, ¿no? Sí, los adaptógenos están en los suplementos generalmente, ¿no? Suponte la cúrcuma. La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades también que activan metabolismo, ¿no? Entonces, yo sí las utilizo bastante. O sea, cúrcuma es algo de lo que más receto. Y yo sé, ahorita está muy de moda, ¿no? Hay que buscar una buena cúrcuma de todas formas, ¿no? Y que esté ligada a la pimperina. Claro, que esté ligada a la pimienta y al jengibre para que se pueda absorber mejor, ¿no? Pero también hay que saber dosificarlo, ¿no? No es cuestión de, ya me tomo una pastilla de cúrcuma, no. Tú quieres desinflamar, tienes que tomarte por lo menos 1 gramo o más de cúrcuma al día. Claro. ¿no? Igual como suponte el omega 3, ¿no? Yo tomo omega 3, tomo una pastilla al día. Sí, pero si tú quieres mejorar de repente un omega 3 como un tema antiinflamatorio fuerte para una persona que está con problemas inflamatorios, tienes que tomar más de 2 gramos al día, ¿no? Inclusive cuando vas a un congreso de medicina funcional, habla de 3, 4, 5, hasta 9 gramos al día. Sí, inclusive hay gente que en otras partes del mundo se pone el omega 3 endovenoso, ¿no? Entonces, claro, son terapias que todavía no han llegado acá, pero son cosas que en teoría están ayudando, ¿no? Justo hemos sacado un capítulo de omega 3, que claro, la dosis va entre 1 o 2 gramos al día, y te dicen 3, 4, siempre y cuando sea acompañado con médico. Así que ese es otro mensaje, ¿no? Que no necesariamente porque sea natural puedes automedicarte y tomar. Definitivamente lo ideal es, justamente para poder suplementarte bien, tener estas consultas con nosotros y poder guiarte en esto, ¿no? O sea, en un mundo de grises existe un lugar donde los colores cobran vida, donde cada estampado cuenta una historia única, como tú.
Divina Esencia, prendas que no solo vistes, sino que vives. Atrévete a mostrar quién eres realmente, porque tu esencia es única y divina. Nunca dejes de brillar. Divina Esencia, disponible en tiendas Cosier de Miraflores, Showroom de San Borja o a pedido. Síguelas en Instagram como @de Divina Esencia, la belleza que vive en ti. Gracias Divina Esencia por vestirme en todos mis videos, porque cuando brillo es gracias a su magia. Y otra consulta, análisis de laboratorio. ¿Qué tanto te apoyan? Porque en el video que yo hice de medicina funcional, te hablaban, por ejemplo, un caso hipotético, ¿no? Hipertiroidismo o hipotiroidismo. Entonces tú tomas las pruebas de las típicas, TSH3, TSH3, TSH4, y si es que ves que hay ahí un desbalance, tu levotiroxina y se acabó. Ese es tu tratamiento clásico convencional. Pero hablan que en la medicina claro, en medicina funcional tenemos a los valores clásicos, o digamos los valores referenciales que te da el laboratorio es una cosa, y otra cosa son los valores óptimos, ¿no? Entonces en medicina funcional buscamos que las personas tengan esos valores óptimos. Una persona que de repente no tiene enfermedades, que acude a la consulta de medicina funcional, quiere mejorar su estilo de vida, quiere estar, digamos, más saludable, ¿no? Entonces, obviamente, con esa persona lo que hay que buscar es que esté en valores óptimos, ¿no? No, pero aparte de eso, fuera de estas, tú vas como más allá, más claro, por eso te digo, análisis suponte, claro, puedes buscar de más otro análisis. tipo. Por eso justamente ahí te decía el tema de la microbiota. La microbiota es un análisis de heces que lo envías al extranjero. Hay otros tipos de análisis, suponte intolerancias alimentarias, ¿no? También puedes tener análisis, bueno, hay exámenes ahora de bioimpedancia para ver si te falta algún oligoelemento, pero eso hay que tomarlo a veces con pinza, ¿no? ¿No? Pero lo que sí usamos bastante es la microbiota, y como te digo, y en los análisis normales o habituales, buscar, digamos, el valor óptimo. Suponte, vemos muchos pacientes con, uno le solicita vitamina B12. Vitamina B12, el rango normal de laboratorios es entre 200 y 800, suponte, ¿no? Pero están en 230, 240, ¿no? Ok, y esa persona tiene síntomas de déficit de B12, de repente tiene parestesias, tiene adormecimientos en las piernas, ¿no? Tiene de repente una memoria que no es la más eficiente. Ok, vamos a ponerte unas ampollas de B12 y mejoran eso. Lo pregunto por qué, porque, por ejemplo, en un video que hice sobre magnesio te dicen, por ejemplo, nunca va a salir que tienes deficiencia de magnesio porque en tu sangre, tu cuerpo lo va a sacar de donde sea para que esté en tu sangre, que es como donde más lo necesitas, pero hay mucha deficiencia de magnesio en el mundo, ¿no? Como que es un mineral, entonces ahí tendrías que hacer una prueba diferente. Y también te lo consulto, ¿por qué? Porque César con la dieta keto, obviamente su colesterol se ha elevado, pero lo que te dicen los expertos en dietas cetogénicas es, no importa que el colesterol esté alto, lo importante es saber el APO. Y son pruebas que no te hacen rutinariamente, ¿no? Si quieres tocar puntualmente el tema lípidos, sí, o sea, tú puedes hacer, actualmente hay pruebas de lípidos mucho más, no intensas, sino que más específicas o que vas a abordar un poquito. Pero generalmente, a ver, esas pruebas generalmente las utilizamos para pacientes que tienen el colesterol muy elevado, que no se tratan fácilmente, ¿no? Con pastillas, o que son o les quitas el tratamiento y rebotan muy rápido, el colesterol sube muy rápido. Entonces sí, ahí buscas factores genéticos, suponte, sí, ApoB, lipoproteína A. Actualmente hay exámenes de lípidos más exhaustivos donde buscas las cantidades de partículas pequeñas del LDL, del VLDL, y en base a ese número de partículas pequeñas, qué tan alto puede ser ese riesgo cardiovascular. Claro, esas son pruebas un poquito más ahondadas solamente en el tema lípido, suponte, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo, o sea, te recalco esto, ¿por qué? Porque César tiene el colesterol alto, pero los expertos en keto te dicen, no importa, o sea, mientras tus triglicéridos estén bien, y mientras el APO esté bien, y esté como equilibrado el HDL y el LDL, una persona con colesterol alto no se va a morir por colesterol alto. Claro, o sea, simplemente son más factores, ¿no? A ver, tú puedes tener colesterol total elevado, pero si tu H de repente, y eso se ve bastante, ahora tengo una persona con un colesterol en 250. César. Pero su HDL está en 80, en 90. No pasa nada. Y su LDL está en 110. O sea, ¿estás bien? Claro. Al contrario, el HDL es un factor protector, ¿no? Y posiblemente si yo le hago ese análisis de partículas pequeñas en LDL, van a salir que son partículas grandes, entonces no hay mucho problema. Cuando son muy pequeñitas, bueno, ahí viene el problema. Pero es así como tú tienes que verlo. Muchas veces, claro, lo que pasa es que muchas veces
las pruebas de screening o que te hacen en los chequeos anuales, chequeos preventivos Son muy de las generales. empresas, te piden colesterol total. Colesterol total. Bueno, por ahí a una te pide HDL, ¿no? O LDL. Claro, si tienes un HDL muy bajo y tienes un colesterol total alto, aguanta. Tu LDL, sí, ahí sí debe estar alto. Ujú. Entonces, tienes que buscarlo, ¿no? Claro. Entonces ahí sí, pero claro, pero si tú me dices que César puede tener colesterol total alto, pero está con un HDL en buena cantidad y el LDL no está muy elevado, o sea, es suficiente. Y sus triglicéridos también están bajos. Es más, o sea, a ver, mucha gente, suponte un tema que se puede conversar bastante, el tema de hígado graso, Ujú. ¿no? Que es muy en boga actualmente, mucha gente no tiene hígado graso y no saben qué tomar. Bueno, es cierto, no existe una medicina exacta para el hígado graso, pero lo que tiene que hacer esa persona es dieta y ejercicio y quitarse los carbohidratos. Eso, al porque final la el gente cree que el triglicérido hígado graso se es por genera por grasa, grasa. Y exacto. nada que ver, es por Es carbohidratos. por carbohidratos. El triglicérido es, a ver, o el hígado graso en sí. El hígado graso es el exceso de azúcar que está en tu cuerpo. Tu cuerpo va a decir, oye, ¿qué hago con esto? No necesito porque este pata no corre, este pata no, su vida es media sedentaria, en verdad. Tiene mucho azúcar, el azúcar lo usa el cuerpo para generar energía, Claro. no para otra cosa. Y si no tiene para qué generarla, simplemente la va a almacenar. ¿Y cómo la almacena? En el hígado. En el hígado y como grasa, ¿no? ¿Y por qué en el hígado? Porque el hígado es el que al final, en el momento que el cuerpo no tenga energía, no tenga azúcar, va a generar azúcar a raíz de la grasa. Ujú. Entonces lo guarda ahí más porque el hígado es el que hace ese proceso. Claro. Ay, Que sí, tiene las es que el enzimas cuerpo para es- revertir el proceso, es eso. Entonces lo guarda ahí. Entonces a esa persona lo que tiene que decir es deja de comer azúcares. ¿Cuál? No que tu grasa, cuerpo, no grasa, para que tu azúcares. cuerpo convierta nuevamente, haga la inversa, ¿no? Porque obviamente si no, el hígado graso, tú puedes tener hígado graso hoy día, ¿no? No necesariamente inflamado, porque hay un concepto entre lo que es hígado graso y hepatitis esteatóxica, que quiere decir que ya tus transaminasas se comenzaron a elevar, que quiere decir que ya hay una inflamación, el adipocito ya está comenzando a inflamarte, Ujú. la célula del hígado, el hepatocito, entonces ahí sí tienes que parar los ojos. Perfecto. Porque si esas transaminasas siguen elevándose, después esa inflamación se convierte en cicatrización, Ujú. en fibrosis, y de acá a 15 años, eso es cirrosis. Claro. ¿No? Eso es cierto, ¿no? Antiguamente veíamos muchas pacientes con cirrosis. Yo me acuerdo mucho que cuando yo entré al hospital Revaliate a trabajar en la emergencia, veíamos un montón de señoras, abuelitas con cirrosis. ¿Pero qué es eso, señora? qué? ¿La señora Claro. tomaba? No. Posiblemente la señora, sí, cuando tú ya hablabas con la familia, la señora era gordita. Pues, Claro, ¿no? su pancito, su mermeladita. Porque es su justamente es el arrocito, tipo de su nutrición, pastita. la mala nutrición que tenemos en nuestro país, ¿no? Y en la sierra, peor todavía, ¿no? Todo es carbohidrato. Todo Es Casi carbohidrato. nada de proteína. A pesar de que cultivan, pero no comen eso lo venden, ¿no? Ellos comen el pan, comen el trigo, o sea, es carbohidrato. Entonces, esa persona, ese hígado graso que no se sabía, terminaba siendo hepatitis grasa y terminaba siendo una cirrosis. Y Y esta- veías lo final. La Claro, cirrosis. el resultado final. Así es. Y estas personas, por ejemplo, que salen con valores normales, pero, a ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Problemas a la piel. Tienes la piel que se te descama, opaca, ¿no? Y haces todas las pruebas, ha pasado por dermatólogos, por endocrinólogos y todo bien. ¿Cómo haces tú para conectar estos puntos y llegar? Porque, o sea, una persona muchas veces que tiene un signo, pero que aparentemente no tienes nada, ¿cómo haces para Como ir más profundo? Bueno, una vez más, no tienes nada orgánico, pero hay que buscar qué factor está generando que tu piel sea la expresión de esa inflamación mínima que tiene tu cuerpo. Ujú. Porque al final los signos o síntomas que hace es tu cuerpo diciéndote, hablándote que algo está mal, ¿no? De repente orgánicamente, como tú bien dices, no hay nada. Pero de repente esa persona pues tiene un problema psicológico, no duerme bien, ¿no? De repente por ahí va el tema, ¿no? Ujú. Y por ahí es donde hay que buscar. Y en estas situaciones, o en todo caso en enfermedades crónicas que ya tienen años, ¿tú más o menos en cuánto tiempo ves que con este nuevo approach y con esta nueva forma de vida se empiezan a dar los cambios? Una persona prediabética. Bueno, un prediabético, Por ejemplo. a ver, claro, la diabetes se considera una enfermedad. Bueno, yo digo que es una condición metabólica. Ok. ¿Por qué? Porque sí, se puede ver que en el tiempo tú puedes controlar a esta persona, y así como César ha controlado la presión, y de repente sin fármacos,
tú puedes tener un paciente diabético que controlando y aprendiendo de su enfermedad puede llegar a controlar y no necesariamente recibir fármacos, ¿no? Y un prediabético con más razón. La metformina actualmente se la receta como si fuese pan caliente. Y en verdad no es la idea. No es la idea, ¿no? Entonces, por ahí es por donde tú puedes comenzar a buscar de repente cómo modificar la vida de estos pacientes, ¿no? Más ejercicio, enseñarles bien a qué cosas alimentarse, ¿no? Y entonces recién entenderán de que no solamente es la pastilla, ¿no? Y por ejemplo, para alguien que en general se siente bien, o sea, yo no estoy mal, yo, por ejemplo, que me siento bien, pero quiero optimizar un poquito más mi salud. ¿Qué análisis como básicos tú recomendarías como para saber, oye, efectivamente estás súper bien? Lo que hablamos hace un rato, ¿no? En el tema del colesterol, que no te guíes por el colesterol total, ¿no? Claro. O sea, ¿cuáles son para ti el ABC? O sea, hemograma. Sí, bueno, o sea, generalmente una batería de análisis completa podría ser un hemograma, ver cómo está su perfil lipídico, el perfil hepático, la insulina, la TSH. Bueno, dependiendo de la edad de la persona, también una mujer puede ser también su perfil hormonal, que es importante, la vitamina B12, vitamina D, ver si tiene algún factor o un biomarcador de inflamación positivo, BCG, PCR, ¿no? El perfil tiroideo también, ¿no? Todas esas cosas son muy importantes como un screening inicial y de ahí partir, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo tú recomiendas hacerte un chequeo? Si estás bien, podría ser cada 6 meses o cada año, dependiendo de qué tan bien estés en todo caso, ¿no? Claro, o sea, por eso te digo, porque justo la próxima semana van a venir acá a mi casa a tomarme un análisis completito. Ya te mandamos. Sí, todos así. Pero básicamente claro. La idea es... Porque cuando tú vas a un descarte, por ejemplo, en un descarte oncológico, yo creo que te hacen cualquier cosa menos un descarte oncológico. Un hemograma, por ahí, o sea... Es como si no tomo yo en mis manos mi salud, claro. O sea, no voy a encontrar, ¿no? Y en el caso de mujeres, claro, el Papa Nicolau y la mamografía, en el caso de hombres, el tacto. Claro, los screening generalmente oncológicos o chequeos son muy superficiales de repente, ¿no? Por eso te digo, como para tú realmente saber que estás bien. Sí, claro. Esos son los que tú recomiendas. Yo recomendaría eso, sí, yo creo que sí. ¿Cómo una persona, ya casi para terminar, puede trabajar en equipo con su médico, siendo que este médico no sea un especialista en medicina funcional como tú? O sea, ¿por qué te lo pregunto? Porque César, y nuevamente nombro a mi marido, intenta que sus médicos como que ya no me mediques y ellos quieren seguir, pero ¿cómo hacerlos entender y cómo trabajar como que para que los dos estén contentos, ¿no? El paciente como que no me mediques y el doctor como algo tengo que darte también. Bueno, yo creo que es un tema de entendimiento, ¿no? En el tú a tú, el tema de la relación médico-paciente actualmente a veces es difícil, ¿no? Conseguir un buen médico. Yo creo que lo que más quieren las personas o los pacientes es que te escuchen, ¿no? O sea, muchas veces lo que quiere el paciente es escucharte. Muchas veces el paciente entra con miedo, con estrés al consultorio y mucho depende de lo que salga de tu boca, ¿no? Para que la persona se vaya mucho más tranquila, inclusive hasta sano. Sí, pues. Muchas veces se van sanos solamente contarte tus cosas y decirle, tranquilo, eso no te va a matar. Ahorita que hay mucha información, que la persona se mete a Google y doctor, pero Google dice esto, doctor, disculpa, yo siempre les digo, doctor Google te va a matar. Exacto. Doctor Google siempre te va a matar. O sea, no busques, doctor Google siempre te va a matar. Es el por tema. Donde quieras te va a matar. Sí, siempre ¿no? es la parte dramática. Entonces, de la yo creo que, ¿no? claro, ahí César lo que tiene que buscar es cómo entenderse con él. Yo creo que decirle, ok, lo voy a tomar, si que mucho le insiste, con su cardiólogo, decirle, sí, lo voy a tomar, pero de repente, por lo bajo de no tomarlo, y el día que haga un mapeo, ¿no? Se dará cuenta, pues, que él está bien, ¿no? Y entenderá que no es necesario muchas veces, o si el paciente bien controlado, con este metabolismo distinto que César ha conseguido, no es necesario lo otro, ¿no? O sea, definitivamente, claro, como decimos, el momento como un salvavidas, un captopril, se le subió la presión, okay, puede ser, pero después, no. O sea, y eso sí, eso pasa, es muy frecuente en las personas, o sea, la idea es que, lo que pasa es que eso depende mucho del médico, que tan abierto esté, ¿no? A entender de que la enfermedad se puede controlar sin necesidad de las pastillas o de los fármacos. Claro, eso va a depender mucho, obviamente, si es un hipertenso que usa hace 20 años, no sé, 3 fármacos,
pucha, y yo lo tomo y, ok, vamos a hacerle un approach más funcional, vamos a ver esto, oye, estás con 15 kilos de exceso de peso, baja de peso, de repente te puedo quitar una pastilla o dos pastillas, pero de repente sí se queda con una pastilla, ¿no? Claro. Es más difícil, porque ya el cuerpo, también ya hay un daño, o sea, si tú eres un hipertenso, novel o reciente diagnóstico, ¿no? Y no hay un daño de órgano blanco, o sea, el corazón está bien, el riñón está bien y nada de eso, es mucho más manejable. Pero si es un hipertenso que ya tiene daño de órgano blanco, ya tiene un problema de hipertrofia miocárdica, ¿no? De repente un poco ya de falla cardíaca o qué sé yo, tiene ya un problema de la creatinina elevada, o sea, ya sus órganos no funcionan bien. Definitivamente es más, no más difícil, pero tienes que tener un poquito más, de llevarlo más tiempo para que puedas conseguir objetivos, al menos en la parte de medicina funcional. No va a ser tan fácil, ¿no? A eso voy. Claro. ¿No? Para terminar, ¿qué consejos le darías a una persona que ya ahorita tiene años lidiando con alguna enfermedad sin realmente diagnosticar la causa, ¿no? Y se siente de alguna manera frustrado con la medicina tradicional? Bueno, el consejo sería que nos busque, o sea, en verdad la medicina funcional actualmente nació por algo y nació justamente por esto, porque hay muchas personas que no encuentran un diagnóstico claro, muchos médicos que no encuentran tampoco el diagnóstico, de repente les cuesta decirle no sé qué tienes, ¿no? Pero bueno, se inventan cosas, es como que el tema, suponte, el colon irritable es el caballito, que me perdonen mis amigos gastroenterólogos, pero muchas veces el gastroenterólogo no sabe qué tiene y te dice, tienes colon irritable. Pero en verdad tienes una intolerancia, en verdad tienes un SIBO, en verdad de repente tienes una sensibilidad alimentaria a algo, ¿no? O una disbiosis, que es cuando la microbiota está alterada, ¿no? Y es donde tienes que entrar y detallar y ver qué cosa tiene, ¿no? Entonces, es importante, yo creo que es una nueva modalidad de medicina, ¿no? Es una nueva forma de hacer medicina. O sea, se han probado tantas cosas. Prueben, ¿no? Una más a ver si encuentran la solución. En todo caso, ¿no? Claro. ¿Dónde te encuentran, George, si quieren comunicarse contigo? Bueno, actualmente estoy haciendo consulta de medicina funcional en Bodymedic. Bodymedic lo pueden encontrar a través de redes. Yo pronto ya tendré mi red profesional. Ya, y ahí podemos tener las consultas. Ahí también estamos poniendo suplementos endovenosos, ¿ya? Y también tenemos soporte nutricional, o sea que encantado de verlos cuando quieran. Perfecto, ahí vamos a dejar todos los datos. ¿Ya? Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo este conocimiento que has impartido con nosotros. Ya saben, es importante no solamente medicarse y menos aún automedicarse, porque he visto que muchos pacientes también hacen eso, ¿no? Ya, cuando me dolía la cabeza me dieron esa pastilla y me la vuelvo a tomar. No. Muchas veces hay que saber encontrar la causa raíz de la enfermedad para poder llegar a un tratamiento que no necesariamente es con medicina, sino muchas veces, como decía Jorge, con nutrición, con terapia psicológica, con ejercicios y con muchos otros factores adicionales que van a obviamente ayudarnos a tener una mejor salud. Así que bueno, si llegaron hasta aquí, gracias. Y además quiero también agradecer a Grendel Experiencias, que es quien hace todo esto posible, a Divina Esencia, que hoy día no solo me ha vestido hermoso, sino que ha abrigadito, esto está delicioso, y a nuestro cafecito de la Lupe, que siempre nos acompaña en estas hermosas conversaciones. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo video. Les mando un besote.